COPI estamos participando varios profesores de la licenciatura, además de profesores de otras. Entonces, bueno, gracias a Marina, que aceptó venir desde Argentina. Marina es doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Ciencias Antropológicas de la misma universidad y tiene un diploma de honor en Ciencias Antropológicas también por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, además es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que se llama CONICET, que es similar al CONACYT, lo entiendo. Y bueno, no voy a leer más de su currículum para aprovechar el tiempo para la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada quería agradecerles la posibilidad de estar acá, la asistencia de ustedes, y quería contarles que estoy muy contenta de poder compartir mi investigación con ustedes en esta primera semana del arte y el diseño. La charla, la plática se titula Diseño participativo y construcción de ciudadanía. Esta investigación se enmarca en una beca del CONICET que hice en el marco de un postdoctorado en arte y diseño. En primera instancia, este estudio es acerca de precisamente las valoraciones estéticas de las mujeres artesanas Piragá de Argentina. Yo trabajo con un grupo indígena, que ahora les voy a mostrar dónde queda, de la provincia de Formosa, que se inscribió dentro del marco de estudio que puede entenderse como antropología de la estética. Los Piragá o Pitelacalec, que es en lengua, se ubican en la zona central de la provincia de Formosa y ahora fue el mapa. Vieron que Argentina está en el sur de América del Sur, dentro del sur de América del Sur, la provincia que está en Bordeaux es Formosa, y dentro de Formosa, los puntitos que ustedes ven, no sé si se ve muy bien, pero se ve. Igual si lo ponen en la tele, no apagar sino en la tele, porque en la tele se ve mejor, yo creo, si pueden mandar una, pero digo... Ahí se ve mejor o no. Sí, Ahí se ve mejor. mucho Genial. mejor, sí. Mil gracias. No se queden dormidos. No me van a quedar mal. Entonces, esos puntitos que se ven en rosa o en morado son las comunidades indígenas y cómo están localizadas en el centro de la provincia de Formosa. En la actualidad, según el último censo, son alrededor de 4.500 o 5.000 personas. A ver, tal como saben quienes están sufriéndome en el taller que estoy dando, me parece importantísimo contextualizar sin mucho mayor detalle por un tema de tiempo, pero presentarles a este grupo indígena, ¿sí? Estaban ubicados en el centro de la provincia de Formosa de manera mucho más dispersa, es decir, en términos de dispersión ocupaban mucho más lugar del territorio porque eran un grupo cazador-recolector. Es decir, circulaba anualmente por los sitios del bañado en invierno y los sitios del monte en verano, ¿sí? Con prácticas de caza, pesca, recolección, que se llama marisca. Ellos llaman mariscar al acto de juntar estos frutos y estas también juntan materia prima artesana. Entonces, este grupo supo ser cazador-recolector y con un proceso de arrinconamiento territorial, en eso fue mi tesis doctoral, el uso del territorio de las mujeres indígenas. Con el arrinconamiento territorial, mucho de su territorio por el que transitaban libremente, con el tiempo y el corrimiento de la frontera agropecuaria, se fue privatizando. Con el tiempo tuvieron cada vez menos territorio por el que circular porque empezaron a haber los alambres, no se puede pasar por el alambre, los alambres empiezan a estar inclusive electrificados. Entonces, en el 1984, el gobierno de la provincia de Formosa les reconoce como pueblos indígenas determinadas hectáreas de tierras, que son estas que ustedes ven acá, que hoy ya son de los indígenas,
que están reconocidas legalmente con el nombre de comunidad. Podemos hablar horas acerca de si estos reconocimientos son suficientes o no para el uso territorial que les daban. Claramente no lo son, pero al menos los indígenas a partir de 1980 tienen una cierta cantidad de tierra que les es propia y sobre la que no discuten. Ahora bien, este proceso contextual de cercenamiento territorial produjo que las mujeres y los hombres salieran menos por el territorio, por una imposibilidad fáctica, una imposibilidad real, que era que no accedían a determinados lugares. De este modo, las prácticas de recolección de productos artesanales también se vieron afectadas. Sumado a la dependencia de otros artículos propios de la globalización y del capitalismo, las prácticas artesanales y la transmisión de generación en generación de los conocimientos de estas prácticas se vieron bastante afectados. Se pueden identificar pérdida notoria de algunas habilidades técnicas. También en términos de hegemonía cultural podemos identificar por parte de las jóvenes una vinculación contradictoria con respecto a esas prácticas, como las prácticas artesanales que están claramente relacionadas con su identidad indígena. Por momentos hay una mirada despectiva con respecto a su propia cultura y sus propias prácticas de las generaciones jóvenes con respecto a las generaciones más antiguas. Y hay un olvido significativo de los diseños ligados a mantas, ponchos y tapices en tela. De hecho, hay una incorporación de nuevos patrones, que ahora luego vamos a estudiar por qué, producto de este intercambio, de estas transformaciones de los productos artesanales, del intercambio de la pugna y de la juxtaposición de numerosos actores en este campo que es el de la producción artesanal. En la actualidad, las mujeres Pilagá hacen tres tipos de artesanías, ¿sí? Lo que llamamos bolsos o chicas. Los bolsos o chicas son estos del medio que las mujeres usan para llevar cosas. En la antigüedad los varones lo usaban para juntar los productos, en este caso la caza y el meleo, con el monte. Y también lo usaban como cañas de pescar. En la actualidad hay una foto que es interesante, una foto de un diario, con Raúl y con Jena, que han sido dos informantes clave de mi trabajo de campo, y Raúl muestra una red que ya no tiene uso ninguno, y ahí está Jena, que está con las fibras de jaguar en la foto de ustedes de la esquina, de la izquierda, y en el centro la chica. Esta es una camiseta de jaguar que la obtuve, forma parte de una colección Pilagá del Museo Etnográfico, y esta sí la usaban los guerreros Pilagá, estamos hablando de 1930. Esta es la segunda artesanía que todavía siguen produciendo, que son los tejidos en telar. Este es un tapiz que tengo colgado en el escritorio de mi casa. Y esta es una de las carteras que hacen con la misma técnica. Nosotros nos vamos a detener en la producción cesteril de las Pilagá. Esta es Delia, una artesana Pilagá, en mi casa. Esto llama la atención por el en mi casa, claramente de una manera provocadora. Para trabajar esto en Argentina, ustedes vieron la ubicación de Formosa, que queda muy lejos de donde yo resido, que es Buenos Aires, queda a 19 horas en camión. ¿Sí? Entonces, no solo yo voy al campo, ¿sí? Yo me traslado hacia su lugar, sino que cuando Delia, por alguna de sus actividades, tiene que venir a Buenos Aires, lugar, metrópoli en la que residen muchas de sus actividades de militancia, de educación del hijo, etc., reside en mi casa, ¿no? Y hacemos trabajo de campo en los dos lugares. Es un trabajo de campo multisituado. Tanto yo en su comunidad
como ella, con mucha menor frecuencia, en mi casa también. Entonces dispusimos todas las artesanías cuando ella llegó, porque llegó para ver al hijo, llegó por otro motivo, pero ella se transporta con las artesanías de ella. Y acá me corrijo. No solo con las artesanías de ella. Y no está ocupada en vender sus propias artesanías, sino que después vamos a ver que vende las artesanías de ella y de la gente, de las otras artesanas, tanto de su comunidad como de otras comunidades, que al momento de viajar tengan listas artesanías para vender. Esa es su manera de comercializar artesanías. ¿Sí? Entonces saben que una artesana viaja a alguna metrópoli y recolectan artesanías entre las distintas comunidades y una misma las lleva. Y las lleva diferenciadas. Después vamos a ver que les pone nombre y comunidad. Es decir, la lleva una, pero es una cuestión de socialización del espacio de comercialización y de particularización y de no pérdida de la particularidad de una artesanía correspondiente a una artesana, ¿no? Entonces, este estudio sobre las artesanías Quiragá se inscribió en el campo de la antropología de la estética, y este campo también a su vez dialoga con el campo de la antropología del arte y del arte en otro punto mayor también. Hay una discusión acerca del arte, dentro del arte, si el arte producido por las comunidades indígenas es arte o arte indígena. ¿Por qué esta discusión deviene en una concepción de arte que tiene como característica el ser contemplado? Y hay manifestaciones artísticas claramente producidas por los indígenas que no cumplen con la función de exclusiva apreciación estética, sino que son considerados artefactos. Tienen una cualidad estética, pero tienen una utilidad. ¿Sí? En esta discusión no voy a entrar por un tema de tiempo, pero sepan que ese fue parte del marco teórico en el que se inscribió esto. Claramente, mi postura, también se las tengo que aclarar, fue sostener que esa es una distinción de determinado momento histórico, que claramente, por ejemplo, el diseño, cuando irrumpe en el campo del arte e incorpora lo factual, la cuestión de la función, también viene a hacer un ruido en el marco del arte, en esa concepción clásica del arte como mera contemplación, ¿no? Entonces, consideramos las manifestaciones indígenas en pie de igualdad de las manifestaciones blancas. Y considero también otra discusión que en este sentido recupero lo que decía acá abajo, que muchas de estas discusiones hablan más del derrotero de las disciplinas teóricas en las que se inscriben estas discusiones que de los objetos mismos, ¿no? Estamos historizando arte, no estamos hablando de los artefactos o de las artesanías. En realidad, uno puede mapear estas discusiones y estos conceptos y estas teorías que van no siempre a la cabeza de las cosas, muchas veces acompañan las transformaciones de las prácticas y muchas veces estas concepciones van atrás de las transformaciones de las prácticas sociales. Bueno, esto claramente, ya lo dije, son las concepciones que inclusive después, en la concepción de arte como mera contemplación, el arte occidental también lo ha repensado desde las vanguardias artísticas, ¿sí? Y el otro concepto sobre el que quiero detenerme antes de ingresar a hablar más detalladamente sobre las artesanías es el concepto de estética. También como privativo del arte occidental y la concepción de ese sentimiento sobre lo bello de alguien que meramente contempla la obra, con lo que desde Kant en adelante, a partir del siglo XVIII, se
impregnó el concepto de estética, también hay una discusión en la antropología de la estética si el concepto de estética no es etnocéntrico. Si proyectar esa categoría propia de la disciplina artística occidental a otras sociedades no es una cuestión exicista, digamos, o esteticista, que implica proyectar otras categorías a sociedades que no las tienen. En realidad, coincidiendo con Lagrove, con Sharman, con Murphy, yo sostengo que una de las discusiones más importantes que hubo fue confundir arte y estética, y que la capacidad de apreciar algo que genere valoraciones estéticas no está exclusivamente en el arte, sino en un montón de otros locus estéticos, o lugares donde tener esa manifestación estética. Las artesanías serían una, no solo en el arte clásico, ¿sí? Las artesanías Pilagat también. Entonces, asumo una definición propuesta por Russell Sharman que dice que la capacidad estética, ¿sí? la capacidad de apreciar estéticamente es universal, pero si bien es una capacidad universal, es culturalmente variable, es decir, hay una diferenciación entre las categorías de lo bello que no son universales. ¿Sí? Y ahí estamos discutiendo con Kant. Claramente la filosofía también discutió con Kant. No estoy diciendo que lo que se dijo en el siglo XVIII vale como trayectoria filosófica. Sería una estafa que la antropología del arte discutiera con la filosofía del siglo XVIII, que también vino discutiendo sus propios cánones y desnaturalizando. ¿Estamos hasta acá, más o menos? Bien. Aterrizamos al caso. La cestería Pilagat. La cestería Pilagat es un tipo, el más conocido y el más comercializado. Las mujeres Pilagat se identifican como artesanas principalmente cesteras. Cestería en Pilagat es Nonek, que es un tipo de artesanía elaborada con una fibra vegetal, que ahora la vamos a ver, es una especie de palma, ¿sí? Denominada carandillo. De hecho, yo trabajo en una comunidad que se llama El Carandillar. ¿Sí? Y las mujeres tienen carandillares muy cerca de su comunidad y hacen muchas artesanías, como vamos a ver ahora. Entonces, la producción artesanal destinada a la comercialización se constituyó tanto como un oficio, ¿sí? Como un diacrítico identitario, ¿sí? Una marca de identidad. Entonces hay una relación, que yo también indagué, entre identidad y oficio. Identidad laboral, pertenencia étnica y este oficio. Entonces, de ahí estudié cuáles son las representaciones estéticas. Me preguntaba esto, ¿por qué las Pilagat hacen lo que hacen, estos motivos o estas formas, o las artesanías, por qué las producen? ¿Les parecen dignas? Me preguntaba cuánto de esas valoraciones estaban atravesadas por los distintos actores que atraviesan el campo de lo artesanal en el Carandillar o en la provincia de Formosa, ¿no? Entonces, analizo las artesanías, no como esta supervivencia tradicional y prístina, claramente perteneciente al sistema precapitalista, sino a partir de su inscripción situacional en un determinado contexto social, político y económico, ¿sí? Y las artesanías como este proceso, no solo como el artefacto, no es el objeto que tiene que cumplir determinadas características y que si no tiene el asa de determinada forma, no es artesanía. No soy juzgadora de artesanía, soy antropóloga que analiza el proceso de construcción, circulación y elaboración de producciones artesanales como un proceso y no solo como un resultado, y como una configuración del cual las artesanas y sus producciones son parte de la constitución de ese objeto artesanal.
¿Cómo se consigue esta palma? El material es conseguido, ahora vamos a unos kilómetros cerca de la comunidad, las mujeres salen al monte. El monte es un lugar peligroso. Lo que llamamos monte en Formosa es un lugar muy seco, ¿sí? El monte son los bosques espinosos, que ahora vamos a ver, los montes espinosos que se desarrollan a los costados de las comunidades. Las mujeres salen, vamos a sacarle el volumen porque no tiene mucho sentido, pero aparte hago acotaciones de la entrevista que me dan un poco de vergüenza. Miren, salen en conjuntos, nosotros salimos bastante al monte. Esto es el monte. En el monte hay sendas que trazan las mujeres, muchas veces a punta de machete. ¿Lo ven al machete que está ahí? La que grabo soy yo, obviamente, perdonen. Que estoy caminando como puedo en ese monte. Trazan y rompen los árboles y se van armando sus sendas. A su vez, ese machete les sirve para cortar las palmas de carandillo. ¿Qué palmas de carandillo les sirven? Aquellas que todavía no están abiertas, aquellas que están juntitas y son verdes. Ahora vamos a ver cómo salen. Y como ven, los caminos por los que circulan, hay caminos anchos y hay caminos que ellas llaman sendas, que son mucho más finitos y que las van adentrando en ese monte. A largo caminar, vamos a entrar en el monte y ese es el monte. ¿Ves ahí? ¿Ven ahí? Como de la comunidad empieza lo que ellas denominan monte. Es ese bosque achaparrado de arbustos. Y acá estamos, claramente, eso es el carandillo. Esa es una palma de carandillo abierta. Miren acá, abajo del brazo de Delia, ese conjunto era un conjunto de palmas que habíamos ido recolectando. Entonces se agarra el machete y corta, tuc, 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 y agarra esa hojita. ¿Ven? Esa hoja finita es la palma, son las palmas. Que tienen, ahí me está mostrando, que en realidad las palmas, para que no se desarmen, tienen una raíz que tiene que estar pegaditas, todas juntas, porque si no se les desgajan todas. Entonces ella junta la palma. De esa misma fruta también se puede sacar un fruto que se llama cogollo, que tiene, ¿ves? Ahí me está mostrando esa punta, que hace que no se le desprendan acá. Eso es lo que me está mostrando. Todas las cintas. Esas después son cintas que ponen al sol, y ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de artesanía. Entonces, va juntando y las va atando. Esto lleva horas. Se sale muy temprano en la mañana con otras mujeres, porque el monte es un lugar peligroso, es un lugar, digamos, bastante alejado de la comunidad, en lo que, si está sola, puede ser víctima de algún tipo de acoso o violencia sexual. Entonces salen las mujeres en grupos, nunca solas. Andar por el monte sola se sabe que es peligroso. Entonces juntan eso, lo juntan abajo del brazo, machete, y hay otra cosa que se llama palo gancho, que es un palo con un gancho, y los carandillares, que son muy altos, bajan la palma y cortan el pedacito que necesitan. Este es un proceso de horas en el cual las mujeres se organizan. Acá, si mal no recuerdo, en este video que seleccioné, Delia está queriendo agarrar un carandillo muy alto. Yo estoy apuntando para otro lado para variar con la cámara. ¿Dónde tengo que pinchar? Ahí. Encima grabar lo que está pasando es muy difícil. Agarra ¿ves? Una palma muy grande y vemos cómo lo corta. Ese es el proceso ahí va. ¿Sí? Así se junta carandillo en el medio. ¿Estamos? Y ahí sigue abriéndose paso a punta de machete. Porque ven que si no tienen machete se pincharían muchísimo. Y es una palma atrás de la otra, una palma al lado de la otra. Y ahí vamos por uno. Ese es el proceso de recolección. Ahí está, ¿ven? Ahí está el carandillo, que es muy alto, las hojas más largas,
son más preciadas porque son mucho más largas. Entonces se puede tejer más. Estaba muy contenta de haber llegado a esa cosa tan grande. Ahora sí. Volvemos al Power. Entonces, ya hablamos del machete y del palo gancho ¿no? Son las hojas más requeridas son las que están en el centro de la palma, esa que a Delia le costó tanto trabajo conseguir. Vuelven, este es un palo gancho, lo que está ahí al costado es un palo con la forma de gancho, y estos son el típico atado de hojas de palma. Las hojas de palma que veían que estaban todas abiertas no sirven. Bueno, las artesanías se tejen sin molde. Empiezan por una base circular y a partir de allí se hace primero una base, ¿sí? Las artesanías que tienen forma de cántaro o de vaso, luego alrededor de la base se hace la base de lo que quiere, del tamaño que se quiera, y a partir de allí se levanta el volumen, los costados. Todo en términos de tejido. Las cintas, esas que vimos verdes que se pintaban, se ponen a secar hasta que quedan amarillas. ¿Vieron las artesanías que estaban en la mesa de mi casa, que eran amarillas? Hasta que se ponen amarillas, pero no tanto, ¿sí? Y esas hojas se empiezan a deshilar en términos de cintas de 2 centímetros, ¿sí? Hay dos maneras. Se desarman en cintas de 2 centímetros para una técnica que se llama llana, ¿sí? En la que hay dos elementos activos, la urdimbre y la trama, y se teje. Y la segunda técnica que las Pilagá consideran que es más elaborada, ojo con esto, no soy yo la que lo dice en tanto experta, es hacer casi del grosor de un hilo, deshilar la palma con el grosor de un hilo, ¿sí? Hacer una especie de conjunto de hilos y a su vez tejerlo de manera vertical con una aguja. Eso tiene dos elementos. Los elementos de las palmas secas, amarillas, y el elemento del tejido que no tiene que estar tan seco, es una aguja hilada, que no tiene que estar tan seco para que no se rompa al momento de tejer. Eso se llama espiral. Miren, acá les muestro el otro video. Termina haciéndose este video. ¿Ven? Miren. Acá, esta técnica es llana y esta técnica es la de espiral. ¿Ven cómo se hicieron muy finitas las palmas en forma de hilo? Pero este hilo, este conjunto de palmas está unido y está seco, y en cambio ya está tejiendo con una aguja hilada la palma, pero esa aguja, ese hilo con el que está cosiendo, está verde todavía, para que tenga más movilidad. Ahora, en este video vamos a ver cómo ella, cuando se le está terminando, incorpora otro conjunto, digamos, cómo es para, cuando se te termina, incorpora otro conjunto de estos y sigue tejiendo. Ahí me está hablando, porque yo le estoy preguntando mil cosas mientras teje, no la dejo tejer tranquila, y me está explicando alguna cosa que seguramente no tenía mucho que ver, y vamos a ver cómo hace esto. Ellas tienen preparadas las palmas deshiladas, fraccionadas en finito. Ven que hay unas más verdes que otras, unas están mucho más secas que las otras. Una se elige la verde para hilar la aguja, que es ahora lo que le está pasando a Fermina, que se le terminó, porque imagínense tener que enhebrar todo el tiempo, son hilos cortos. Y sigue, y luego suma otro grupo. El momento del tejido de la artesanía es un momento muy cotidiano, en este sentido. No es privativo de la labor artesanal.
las mujeres hacen esto mientras cuidan niños, mientras cocinan tortilla, mientras toman mate. ¿Sí? Es una práctica que se hace y se discontinúa, digamos, y se retoma permanentemente. No es el, ¿ven? Acá va a empezar a poner, ahí está fraccionando la palma, terminando de fraccionar la palma, y va a empezar a incorporar otro grupo de palmas a ese que le está quedando más chiquito. Y así va a seguir con la técnica de para que no quedarse sin. Entonces, esto sucede en el cotidiano, en las galerías de las casas, mientras los niños corretean, después la artesanía se deja en una bolsa, se retoma. No es un momento en términos productivos, privativos de otras actividades. No. Sucede en el ámbito de lo doméstico y es compatible con otras labores. Y lo realizan principalmente la cestería Pilagá seguro, solo las mujeres, pero en general la artesanía Pilagá, salvo alguna talla en madera, la hacen muchísimo más las mujeres. Esto es así, está todo el tiempo, espero que se haya quedado clara la técnica. ¿Ves? De ahí cortan, es bastante laborioso. Y están en este objeto los dos tipos de las dos técnicas, tanto la llana como la espina. ¿Estamos? Es curioso, y dejé algunas fotos del campo así, porque las Pilagá lo que me demandaban era, estas son hebillas hechas con técnica de espiral y el tope es de palo santo, el palito. Las Pilagá me pedían en ese momento que por favor tomara fotos de lo que iban haciendo porque querían hacer un catálogo, porque no tenían sistematizadas la cantidad de modelos que con el tiempo estaban realizando. Miren, esta es otra, ahí ya estamos en mi casa, lo voy a poner en términos de la copita, ahí está. Que dice lo siguiente, y esto quiero detenerme acá. Fermina Quiroga, yo les conté que había venido Delia, es decir, no es ella. El kilómetro 14, que es donde yo hago trabajo de campo, es Pilagá, Lomitas, provincia de Formosa, ciudad de pertenencia y el precio. Eso lo hizo en mi casa, una vez que había llegado, había desplegado en la mesa las artesanías y estaba muy preocupada porque por no perder